Voy a empezar a hablar en francés. Bueno, buenas tardes. Esta es la entrevista para el ramo Feria Internacional, que esta entrevista tiene como objetivo mostrar un poco los contrastes culturales que pueden existir entre diferentes países, en este caso Chile, y un país incógnito, del cual nos va a hablar nuestro invitado estrella. El invitado que tenemos hoy día es un amigo bastante especial, es un amigo que conozco hace muchos, muchos años, puesto que compartimos educación, estuvimos en el mismo colegio, la Alianza Francesa, acá en Concepción. Y a pesar de que salimos hace más de 7 años, seguimos con una amistad bastante fuerte y los lazos han estado ahí y seguimos compartiendo anécdotas, historias y cosas que nos acordamos del colegio. Bueno, su nombre es Jean-Jacques Massoc, él tiene 26 años, él es de origen francés, sin embargo podríamos decir que es más chileno que el vino o que los porotos, ya que él, si bien ha vivido toda su vida en Chile, bueno, gran parte de su vida en Chile, él tiene unas raíces muy profundas con su país de origen, Francia. Él nos va a explicar por qué. Bueno, Jean-Jacques, ¿podrías contarle un poco a los espectadores sobre ti? Un poco, Hola, en general, qué estudias, por qué escogiste tu carrera. sí, claro. Muchas gracias, Tomás, por la instancia. Como bien dices, soy Jean-Jacques Massoc Valenzuela, de descendencia francesa por parte paterna. Y sí, estudio psicología en la Universidad de Desarrollo también. ¿Y por qué escogí mi carrera? Me interesa mucho lo que es el comportamiento humano, así en grandes rasgos. Entonces me pareció interesante ver todo lo que es el estudio del comportamiento, que es la psicología, y para futuro, para al final te abre muchos caminos y muchas posibilidades con todo ese conocimiento. Así que Súper, es bien útil. súper. Entonces, algo nos va a servir la psicología para ayudar a entender quizá un poco la diferencia entre el chileno y el francés, pues, si ese es el objetivo de esta entrevista. Mira, También. yo sé porque soy tu amigo que tú naciste en Francia, en la ciudad de Rennes, que está aproximadamente unas 2 horas y media de París. Mm. Pero te viniste cuando eras muy chiquito. Cuéntanos por qué fue ese motivo. ¿Por qué te viniste a Chile con tu familia, con tu mamá, con tu papá? ¿Cómo fue eso? Bueno, técnicamente mis padres bueno, mi papá nació en Chile y después se fue a Francia con mi madre. Yo nací ahí. eh, y también está el tema que me estoy acordando muchas bonitas Yo me sé la anécdotas. historia, pero los espectadores no, po. Así que la idea Claro, es... claro. Pero el tema es que ahí mi familia chilena quería que también aprendiera español, entonces que no estuviese tanto tiempo en Francia. Entonces ahí nos vinimos a Chile y al final fue aquí donde mayormente me desarrollé, también por la pega de mi padre, que le quedaba muy bien aquí, por parte de lo que era en ese tiempo inmobiliaria. Ya, sí, sí, algo recuerdo. Pero a pesar de que tuviste la opción de haberte quedado en Francia por tus raíces, por tus abuelos que están allá, ¿tú crees que esa conexión sigue manteniéndose, esa conexión Francia-Chile hasta el día de hoy? Sí, perfectamente. No a diario, pero seguidamente hablamos con parientes de allá. Tengo allá mis tío abuelos, entonces, y también los primos de mi padre, hay familiares. En general, es que la familia, los Mazoc, que también tenemos Mazoques Querré, también son bien cercanos en Ya. general. Bueno, y eso me da el pase un poco a hacerte la pregunta que nos va a abrir un poco más hacia el objetivo de la entrevista, que es cómo describe cómo es el francés. ¿Cómo es su forma de ser? A grandes rasgos, si es más rígida, son más fríos, son más En comparación al campesinos. chileno, Claro, sin comparación al chileno. eh, de cierta manera el chileno es como más abierto. Eh,
un poco emocionalmente y como bien simpático, canchero el chileno en comparación al francés. Eh, que allá normalmente cuando tú no conoces a alguien, no se ocupa el beso Es como una relación más como fría, saludo. más distante. Sí, más distante, al menos que ya tengas confianza, todo es más distante en general. Ya, y cuéntame, ¿qué hay algo más que te llame la atención de la gente de ese país? Porque si bien no alcanzaste a tener un crecimiento allá, yo sé que tú, por ejemplo, tú en tu casa de vez en cuando hablas en francés con tu papá. Entonces, Claro. yo sé que en el fondo, aunque no vivas allá y solamente hayas alcanzado a estar un par de añitos muy breves de tu infancia, ¿cómo es que recogiste toda esa cultura y la sigues hasta el día de hoy intacta, teniendo, pero volviendo a la pregunta que hice recién, ¿qué es Mm. lo que tú más te llama la atención? Algo que tú puedas decir, wow, como, ¿por qué en Chile no hay esto? ¿Por qué en Chile no hay esto? Como una forma de ser, Eh, quizás, o Ujú. educación, modales, quizás la estructura. Mm, hay una cosa, un detalle, una sutileza cultural que me encanta mucho del francés, que es el doble beso. Beso en la mejilla y beso en la mejilla. Ya, Eso yo encuentro que es espectacular. A mí en lo personal me encanta. Y con mis parientes franceses nos saludamos así. ¿y tú por qué Y crees una que pasa tontera que me eso? gusta. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que en países europeos, tanto en Francia o en Ujú. España también, que se da lo mismo, se dan ese doble beso y acá no? ¿Crees que es por algo particular? Cultural más que nada. No está la costumbre. Sí, es eso. Aquí con un beso generalmente estamos. De hecho, chileno es como más cercano porque tiene ese como saludo de beso Mm. al tiro, mientras que con el francés tienes que tener ya una relación mínima de amistad Ah, o de claro, o sea, ese alguien doble ya beso conocido. no es que se dé con cualquier persona. Claro, Ya, claro. ah, ya, ahí tiene un poquito más de sentido. Pero ¿y Mm. tú, Jean-Jacques, con cuál cultura te sientes más identificado? ¿Tú te consideras, tú como persona, consideras que eres más francés o chileno? En cuanto a tu nivel de, no sé, de ser cariñoso, de distancia, el tema de ser más frío quizás, ¿cómo te ves tú? ¿En qué lado? Eh, Me veo, o sea, culturalmente en general me veo más chileno. O sea, la mayor parte de mi vida ha sido aquí en Chile. Pero lo que también rescato de la cultura francesa, sobre todo que es como bien parecida a nosotros los chilenos, o sea, nosotros heredamos toda esa cultura europea, que allá somos de los españoles y Mm. los españoles están al lado de Francia, que también comparten mucho históricamente siempre han estado revueltos de una u otra manera. Entonces no es un gran choque en sí. Compartimos, como habrás visto, muchas cosas. No es extraterrestre un beso en la mejilla, sino que Claro. en las dos partes se ve. Pero hay esas sutiles diferencias que se da aquí al tiro, por ejemplo, y allá un poco más de amistad. Pero en sí es como, tú sabes, la cultura europea, Chile va copiando también mucho de esa cultura. Nosotros repetimos mucho lo que se hace allá en Europa, entonces no es realmente un gran cambio, según mi experiencia. Y por ejemplo, si tú con tus papás hubiesen vivido en Francia, ¿hubiesen encontrado alguna diferencia de... Espérame, ¿están tocando la puerta, no? Ujú. Ningún problema. Ahora sí. Si tú con tus papás hubieses vivido en Francia, ¿tú Ujú, crees que hubiese sido una crianza distinta? Me refiero, ujú, porque la familia chilena tiende a tener como como una tendencia, ciertos modales, ciertos valores. ¿Tú mm, crees que tus papás, si te hubiesen criado en otro país, en tu país de origen, Francia, hubiese sido distinto o no hubiese sido distinto? mm.
como tal, no, no creo que hubiese sido tan distinto, en el sentido de que todo eso que tú hablas cultural, depende mucho del nicho familiar. Y Mm. como aquí hago la comparación con mis familiares y son como del mismo extracto socioeconómico. eh, entonces, en ese sentido, veo que hubiese sido una educación bien similar. Ahora yo creo que hubiese tenido menos complicaciones con el lenguaje, porque nos hubiésemos centrado mucho más solo en el francés. ¿Ya? Y recuerdo que, de hecho, yo repetí un curso por dificultades del lenguaje que mezclaba mucho el español con el francés, y ahí quedé contigo. Sí, sí recuerdo. Entonces, yo creo que eso hubiese sido un factor que hubiese cambiado, harto, como que no hubiese tenido esa complicación y solo estaría hablando en francés. Yo sería un francés más, ¿no? Y cuéntame tú, por ejemplo, en tu casa, porque yo sé, porque, bueno, conozco a tus papás, conozco un poco la dinámica de tu casa, pero ¿hay alguna costumbre que tengan ustedes, aparte de que a veces se hablen un poco en francés? Hay que contextualizar que la mamá de Jean-Jacques trabaja en la Alianza Francesa, el cual fue nuestro colegio. Ese colegio era un colegio donde se hablaba netamente francés. Allá Mm, todos los ramos que teníamos eran francés, por ende su madre Carolina mm. también maneja el francés a unos niveles pero espectaculares. Y por eso vuelvo a la pregunta. ¿Tienen costumbres ustedes en tu casa, aparte de hablar en francés de vez en cuando? Costumbres 100% francesas, lo más cercano sería que nos encanta comer el foie gras, que es el paté del hígado del pato, ¿Ya? que es un platillo bien especial francés, que Ya. es lo típico. La cultura Entonces del nosotros vino. también tenemos la cultura del vino. Gracias por recordarme. De hecho, mi papá ahora actualmente está metido en el tema de vino. Ahí como marca está Massoc Frères, que ocupamos ese nombre francés. Dentro de la venta exportamos y aquí en Chile también vendemos el vino con esa categoría como francés, así aprovechando un poco el origen familiar, etcétera. Súper. Jota, mira, pasando al tema ya más académico, el tema de la educación entre ambos Ujú, países, educación escolar me refiero. ujú. Yo tengo que contar que, bueno, como nosotros ambos estudiamos en el mismo establecimiento, la cual, nuevamente digo, es la Alianza Francesa, en ese colegio, para el que no sabe, todo funciona en francés. Cuando uno pisa ese colegio, es como estar en Francia. De hecho, Mm, el Liceo Charles de Gaulle, que es de acá de Concepción, se rige bajo las normas de Francia. Acá el Ministerio de Educación chileno tiene muy poco que tocar. Todo se rige por el Ministerio de Educación en Francia. mm, Nuestros profesores eran franceses, nuestros directores eran franceses, nuestro provisor, todo era en francés. mm. ¿Tú encuentras, cómo encuentras que fue la educación que nos entregó el colegio? Que es como haber tenido una pequeña Francia acá en Concepción. ¿Tú crees que fue muy estricta? Ujú. ¿Tú crees que es una educación muy cuadrada? En comparación a la chilena, claramente. Claro. Y, os- puedo hablarte primeramente de la calidad. Yo encuentro que fue muy buena educación. Ahí uno puede ver que te abren muchas puertas, y sobre todo para entender la historia, porque en nuestro colegio siempre ha sido muy buena historia en general, y yo sobre todo en vez de irme por la parte chilena, porque hay un punto donde uno puede tomar o irse para estudiar El la lado PSU. PSU, Exacto. Yo me fui por el otro lado, que era en su momento el BAC. Ahora cambió de nombre, pero en su momento era el BAC. Y me fui al BAC literario, que es lo equivalente a la PSU, el lado pero humanista. en el sistema francés. Exacto. BAC literario, la humanista francés. Y ahí también estuvimos viendo cosas que no se ven al detalle aquí en el sistema chileno, porque estuvimos con filósofos del Renacimiento, muy francés, Rabelais es un ejemplo. Ese espíritu humanista muy bonito que yo todavía conservo, sobre el querer aprender un poco todo, no quedar
con áreas sin trabajar dentro del espíritu humano. Y, y eso yo creo que ahí puede ser una gran diferencia de ver que sea como más especializado. En el chileno creo que todavía, por más que se separe, igual es como genérico dentro de las áreas que toca. Pero ¿En en el qué sentido? francés, ¿En qué en el sentido? Un sen- poco genérico, a ver. esto en base a lo que yo fui al preuniversitario, donde ahí pude estudiar para la PSU. Y sentía yo que en el francés era más específico, por ejemplo, ver a los filósofos humanistas, renacentistas y estudiar sus obras en sí, Ujú. y con esas ideas. Mientras que en el chileno se hace algo parecido, pero no ves filósofo por filósofo, obra por obra, Es por mucho darte más un general. ejemplo. Claro, mucho más general en ese sentido, según Ya. lo que pude ver en el preuniversitario. O sea, tú sin ninguna duda dices que la educación francesa quizás es un poco más íntegra, es un poco más al detalle. En ese sentido sí, en ese sentido sí. Eh, sí, o sea, bueno, como te dije, y como tú sabes, estuvimos la mayoría del tiempo en la educación francesa. Es difícil como ser imparcial y decir, mira, esto es lo que tiene el chileno, esto es lo que tiene el francés. Pero esa es mi apreciación, que lo encontré un poco más íntegro en ese sentido y sobre todo uno alcanza a ver esa diferencia, te lo comentan mucho como, tú eres, pareces del francés, ¿verdad? Bueno, tampoco ayuda mucho que yo tenga un nombre súper francés, Claro. pero dicen que se nota cuando uno hace preguntas o a veces expone una tarea, etcétera, porque también hay una manera que se nos enseñó desde el francés, en ese Pero, sentido. por ejemplo, cuando yo te nombro algunos nombres, como por Ujú, ejemplo Monsieur Clairaut, ujú. o no sé, alguna profesora de literatura que no me acuerdo cómo se llamaba, Madame Carnan, Madame por Carnot. ejemplo. Ujú. En mi apreciación, que yo lo logré ver, seguían todos un mismo patrón. No eran como el mismo profesor chileno, que igual en nuestro colegio teníamos un par de Mm, profesores que eran chilenos, pero sí, no tienes toda eran la razón. igual. Nosotros, el 70% de los profesores que teníamos, o más, 80% quizás, Mm, todos eran franceses, pero todos seguían una misma línea. No sé si estás de mm. acuerdo conmigo, en la forma de ser quizás, que, a Mm. ver si me están entendiendo la idea. ¿Estás de acuerdo conmigo o no, Rosa? Sí, ahora que lo mencionas, sí, estoy de acuerdo. Es que se notaba que era como, podría decirse, tienen se nota que salen como de una misma escuela, por decirlo así, Claro. de cómo enseñar. Eh, ¿Los considerabas que eran más fríos o que eran más, como más cálidos de forma de ser que el profesor chileno? Eran más fríos, en general, eran más fríos, pero no, pero eso no coartaba su profesionalismo en el momento de educar. Ya. Qué bueno, Ronald, que pudimos tocar ese punto, el tema de la educación, porque como vuelvo a decir, el tema de la educación en Chile y en Francia, yo creo que son dos realidades bastante opuestas. Y eso lo pudo corroborar un poco acá Jean-Jacques. Pasando al tema ya más internacional. Mm. ¿Cómo crees que tú, qué crees tú que opina un francés sobre Chile? ¿Cuáles son tus Un apreciaciones? francés sobre Chile. Podría, bueno, tú entenderás que a veces llega lo insólito y un extranjero dice, aquí no hay elefantes. Mm. A ese nivel Claro. llegan con esos pensamientos, o con esa... eh, eh, ¿Pero tú crees que no, encuentran que es un ujú. país más, no sé, mm, porque siempre se dice que el latino siempre es más cálido, no sé, Sí, eso llama la atención. Sí, me lo han comentado familiares,
completamente que llaman la atención Por cuando ejemplo, ¿tú vienen acá a encuentras visitarnos. que los franceses en comparación al Chile son los chilenos son más confrontacionales? Eso de ir al choque, de decirse las cosas, el tema de la comunicación. ¿Tú quién crees que está ahí, por ejemplo, quiénes son más confrontacionales? Eso de ir a la pelea, de decir las cosas. ¿Tú qué opinas de eso? Por mi experiencia, yo encuentro que son los franceses más confrontacionales. ¿Por qué? Y el chileno, ¿por qué? Porque el chileno es como un poco más pillo o muchas veces prefiere quedar, eh, según mi experiencia, prefiere quedar más como en buena, aunque no estés de acuerdo, o como no darle tanta importancia a los temas. Es como Eso es uno. no ser tan directos, dijo. O Claro, como andar prefiere, con cosas escondidas. podría hasta llegar a pasar eso. Ya. Mm, ¿Tú sí, crees, sí, tú sí. piensas que los franceses en general son más claros, honestos? Sí, un francés te dirá que algo le molesta. Bueno, eso estamos hablando de genérico, obviamente Claro, hay es de algo todo en súper general. todas partes, por supuesto que sí. Oye, Jean-Jacques, Ujú. y ya para ir terminando un poco lo que fue esta entrevista, ¿podrías eh, tú decirme, o sea, porque abordamos tres puntos acá, el tema de la educación, el tema de la familia, los modales, el tema Ujú. de qué opina, por ejemplo, un francés sobre Chile? ¿Cómo podrías resumirme tú si es que existen diferencias o no en cuanto a forma de ser, por ejemplo? ¿Qué palabras clave utilizarías? Utilizaría calidez. ¿Para Yo quiénes? creo que eso. El chileno es más cálido que el francés. Ya, Eh, es como más suelto, más cálido, hasta tiene más peso, si queremos decirlo. ya, Es más canchero en ese sentido. Pero el francés es serio, pero no quiere decir que no sean empáticos o que no sean simpáticos cuando toque ser, obvio. Pero en general está como esa gran diferencia que siempre me llama la atención. Pero es una cuestión completamente cultural y hay de todo en todas partes. claro. ¿Y si tuvieras la opción de volver a Francia y quedarte a vivir ahí, lo harías o preferirías quedarte con esta cultura? Buena pregunta. Mm, por el momento me quedaría aquí en Chile. Ya. Sí, me gusta mucho. Y por ejemplo, el día de mañana, si tú cuando tengas tu familia, Ujú. ¿tú no te gustaría darle la oportunidad de conocer la cultura de tus antepasados? ¿O prefieres tú darle el lado chileno? ¿Qué es lo que te gustaría? O sea, no, yo quiero que conozcan toda su cultura, tanto francesa, chilena, y si es que la madre tiene otra, vamos a conocer esa otra cultura. Yo encuentro que todo eso suma, que esto, la gran oportunidad que tuviste tú, que tuve yo en criarnos entre franceses, es un regalo, realmente. Y Claro, ojalá que eso, que cada vez tengamos más oportunidades de encontrarnos con más culturas y enriquecerse, países. Exacto, totalmente. enriquecerse. Mira, la última pregunta para hacer el cierre. Ujú. Mira, voy a hacer, porque tengo unas cuantas para hacer el cierre acá y que me parecen bastante interesantes. Si tuvieras que recomendarle a un francés que se quiere venir a vivir a Chile, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le recomendaría? Que se quede con una chilena. Sí, 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 sí. Para, ¿por qué? Para endulzar la vida. Para endulzarle la vida completamente. Y No, viceversa. y Bueno, dime, viceversa. dime. ¿Qué podrías recomendarle aparte de que se case con alguna chilena? También que aquí yo creo que le va a llamar para bien la atención de que la gente sea más abierta en ese sentido.
Obviamente hay que siempre tener como... El chileno es como picar. Tiene esto de estar como muy abierto, pero también probablemente tener otra intención. Así Ya. que ahí el francés tiene que adaptarse. Pero yo creo que dentro de eso es algo que va a disfrutar dentro de todo. Y al chileno que se quiere ir a Francia, Eh, bueno, al igual que el francés que viene para acá en Chile, que conozcan los lugares. Chile y Francia tienen mucho que entregar a nivel cultural, a nivel turístico, histórico. Entonces, no, yo creo que eso es lo que pueden disfrutar un montón. Jean-Jacques Massoff, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a Gracias, ti, Tony. gracias amigo por este espacio que me diste para mi trabajo de Feria Internacional. Estamos Un hablando. placer. Estamos hablando.